doctora Liz Padilla. Oye, de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción y de acuerdo a toda la normatividad mexicana que tenemos, ¿sabes cómo se puede perseguir a un servidor público corrupto? ¿Bajo qué rubros? Bueno, de entrada tenemos al derecho disciplinario, el cual se encarga de determinar faltas administrativas graves y no graves. Y bueno, pues las sanciones, por ejemplo, en el caso de las faltas administrativas graves, pues son de 10 a 20 años de inhabilitación y por supuesto sanción económica. Una sanción económica que bueno, pues no va a ser solamente por el monto que se supone se le causó daño o perjuicio a la hacienda pública, sino que este se aumenta. Por la misma conducta, al servidor público se le puede iniciar una investigación en materia penal. En términos del título 10 del Código Penal Federal y de los homólogos en los códigos penales estatales, por delitos cometidos por hechos de corrupción. Evidentemente, estos delitos cometidos por hechos de corrupción traen penas, por ejemplo, de 2 a 14 años de prisión o menos, la máxima es esta de 2 a 14 años de prisión, pero también traen penas administrativas, igual inhabilitaciones hasta de 10 y 20 años para no poder formar parte ya de la administración pública. De igual forma, si hay un daño económico hacia la hacienda pública y bueno, pues ese dinero fue utilizado para realizar cuestiones ilícitas, al servidor público se le va a poder investigar en materia de delincuencia organizada. Por ejemplo, con la base del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se le conoce, ¿no?, en el argot, digamos, popular, como lavado de dinero, previsto y sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y que se encuentra dentro del catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aquí las sanciones son un poco más fuertes, de 20 a 40 años de prisión. Hay adelantamientos de la punibilidad, basta con que se organicen estos servidores públicos para efecto de que el resultado económico de un hecho de corrupción, ¿verdad?, sea una obtención económica de dinero, ¿verdad?, obtención económica ilícita. Bueno, pues en ese sentido, evidentemente se le puede investigar, se le puede vincular a proceso y la medida cautelar será prisión preventiva oficiosa. Y será en una prisión de máxima seguridad, como lo prevé el artículo 18 constitucional, párrafo 9. También a este servidor público, por esos mismos hechos, se le puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, en el caso del bloqueo de sus cuentas bancarias. Entonces, no solamente podrá estar privado de la libertad en una prisión de máxima seguridad, no solamente podrá estar vinculado a proceso por delitos cometidos por hechos de corrupción y de delincuencia organizada, no solamente podrá estar separado del cargo por la aplicación de una medida cautelar en materia disciplinaria, sino que también su cuenta bancaria se le puede bloquear, bajo el procedimiento que prevé la Ley de Instituciones de Crédito, y en donde evidentemente la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, pues tiene esas facultades para aplicar una medida cautelar, que es precisamente el bloqueo precautorio, digámoslo así, de las cuentas bancarias, dictando con posterioridad una resolución en materia administrativa sancionadora que determina que el bloqueo de la cuenta bancaria continúa. De igual forma,
a estos servidores públicos por los mismos hechos. Creo que en delincuencia organizada no te dije que se requeriría 3 o más. Bueno, en delincuencia organizada sí se requieren 3 o más. O sea, varios servidores públicos o que estén coludidos con particulares, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí está el tema, ¿no? Ahí sí está el tema. Ahora, en este sentido también, si tú te vas al artículo 22 constitucional, vas a encontrar que en todos los delitos cometidos por hechos de corrupción y en todos los delitos cometidos por servidores públicos se aplica la extinción de dominio. Un procedimiento civil de carácter punitivo en donde al servidor público se le pueden aplicar medidas cautelares de secuestro provisional de los bienes. Basta con que el fiscal anticorrupción tenga indicios o datos de prueba de la probable comisión de un delito cometido por hechos de corrupción. Entonces, este fiscal puede solicitar ante un juzgado en materia de extinción de dominio, ¿verdad?, tanto el procedimiento, la demanda en materia civil, pero también la aplicación de una medida cautelar. La aplicación de una medida cautelar que incluso se puede hacer antes de que se presente la demanda. La Ley Nacional de Extinción de Dominio te presenta un término o determina un término para presentar la demanda si ya se aplicó la medida cautelar de secuestro de bienes. Y no solamente eso, además de que se le puede secuestrar los bienes al servidor público como una medida cautelar, bueno, pues también a este servidor público se le puede iniciar el procedimiento de extinción de dominio y además se puede vender anticipadamente sus bienes, conforme los procedimientos que se prevén en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, la venta anticipada o disponerlos anticipadamente también la administración pública, específicamente la presidenta de la República, o también no lo pueden hacer los gobiernos de los estados, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales. Así lo prevé la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Bueno, pues si tú te fijas, es una carga punitiva enorme. Entonces, esta carga punitiva tiene que estar respaldada, ¿verdad?, por temas, por argumentos que conformen la protección de los derechos humanos de este servidor público. Sobre todo bajo el bloque de constitucionalidad. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando a un servidor público, si tú te fijas, todo esto es relativismo punitivo, que está en mi obra, el relativismo punitivo entre el derecho penal y el derecho administrativo disciplinario. Entonces, si tú te fijas, toda esta carga punitiva para el servidor público se puede dar por el Estado. Por eso, y todas tienen medidas cautelares, todas estas materias que yo te señalé, todas tienen medidas cautelares. Por eso es importantísimo que se observen los derechos humanos, porque evidentemente puede ser muy, muy, muy fuerte y violatorio para el servidor público. ¿Se violenta el principio non bis in idem? No, no se violenta, porque aunque son los mismos hechos y la misma persona, el derecho es diferente. Y el principio non bis in idem se da solamente en cuanto a la sanción, no en cuanto a los procedimientos, y las sanciones son distintas, con la salvedad de que en materia penal y en materia disciplinaria hay penas administrativas y hay sanciones administrativas, son las mismas, ahí tendríamos que ver. Te invito a mi curso del próximo 27 de diciembre. Ahí te voy a mostrar cómo se tiene que argumentar desde la perspectiva de la autoridad y cómo se tiene que defender. El flyer lo puedes encontrar en mis redes, es absolutamente en línea y es absolutamente gratuito. Si tú quieres la constancia, bueno, eso es aparte, y la constancia, en la constancia va incluido uno de mis libros. Si tú pagas la constancia, va incluido uno de mis libros, el que tú quieras. Pero si no quieres, es importante que lo sepamos y es importante saber cómo se defiende una persona desde este relativismo punitivo. Soy la doctora Liz Padilla.